Buenos días, Dina. ¿De qué curso es usted? Tenemos taller de tributación, por si acaso, ¿no? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar rapidito con la clase el día de hoy, ¿no? Espérenme un segundito, abro la normativa con la que estábamos trabajando el día de ayer.
Muy bien, ahí me confirman si están visualizando, por favor. Me confirman, por favor, si están visualizando el PDF. Sí, sí se ve. Listo, vamos entonces, ¿no? Continuamos con lo que estamos revisando un poquito por aquí, lo que es el artículo 10, ¿no? Estábamos revisando prácticamente, ustedes vieron que existen, para deducir un costo y gasto, se establecen condiciones, ¿no es cierto? La normativa nos pone condiciones generales, en donde ya vimos, ¿no es cierto?, que un comprobante, que un costo gasto debe estar respaldado siempre con un comprobante de venta, que se debe cumplir con la bancarización. A partir de este año es $500. Estamos también hablando de retenciones. Si somos agentes de retención, debemos cumplir con las debidas retenciones. Y por ahí nos decía un inciso del artículo 10 que estos costos y gastos nos permitan a nosotros obtener, mantener y mejorar los ingresos grabados, nos decía, ¿verdad? Esa es otra condición general que nos pone. Y habíamos comenzado a leer también condiciones específicas de cierto gasto que nosotros podemos incurrir. Por ejemplo, vimos los intereses contraídos con motivo del giro del negocio. Vimos por acá abajo también algo de los impuestos, tasas y contribuciones no recuperables, que también es un gasto deducible, nos establece, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con lo que nos establece la normativa. Vimos por acá, miren, los gastos de viaje, las pérdidas también vimos, ¿no? Siempre y cuando sean comprobadas por casos fortuitos, por fuerza mayor o por delitos. Yo les decía muy bien, si en el caso de que exista un delito, un robo, por ejemplo, nosotros debemos poner la debida denuncia en fiscalía, y además adjuntando todos los inventarios en el caso de que se hayan llevado inventarios o activos fijos, etcétera. Debemos adjuntar todo eso para que sea válida y comprobada, nos dice la pérdida, ¿no es cierto? Y nosotros también mandar esa pérdida que obtuvimos a una cuenta contable del gasto, ¿sí? Gasto, pérdidas, podemos ponerlo, la cuenta contable que queramos darle, ¿no? Pero siempre y cuando cumplamos nosotros con esto que nos establece por aquí. Veamos más acácito, miren, esto lo voy a pasar, justamente esto lo voy a pasar a Excel, ¿no? Y también voy a abrir, por aquí tengo el reglamento, porque me interesa también revisar con el reglamento. Ustedes saben que la ley es un poco más general y el reglamento es más específico, ¿no? Pongamos aquí deducciones. Deducciones para que nos envíe al artículo que corresponda. Deducciones generales nos dice por aquí, ¿no? Muy bien, veamos por aquí. Mejor pongamos viaje, porque era gastos de viaje, ¿no? Lo que queríamos verificar. Aquí está. ¿Sí ven? Aquí nos establece. ¿Y en qué artículo he estado? En el artículo 21 nos dice. Pero no es este. Verifiquemos más acá abajito. Viajes. Ya, por aquí debería estar. Veamos de qué hace referencia este artículo. Gastos generales deducibles. Y veamos por aquí nos dice gastos de viaje. Veamos dónde estábamos. Ya, déjenme le paso un Excel nomás de este artículo, ¿no? Les paso un Excel y desarrollamos ahí.
A ver, un ratito. Ayer habíamos trabajado ahí en un Excel de gana, estoy abriendo otro. Justo yo tengo aquí. Listo. En este mismo vamos a trabajar. Déjenme ver. Y listo. Ya. Como ejemplo, nos vamos a trabajar esto, ¿no? Déjenme los comparto. Deducciones. Ahí me confirma si están visualizando el Excel. Visualizamos. Me confirma si estamos visualizando el Excel, por favor. Sí, sí se ve. Muy bien. Listo, entonces. Déjenme les paso también lo que dice el reglamento, ¿no? Listo, miren entonces. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo de aquí. Como yo les había dicho, no existen condiciones generales, pero esta es una de las condiciones específicas también para que un costo y gasto sea deducible. Por ejemplo, específico sobre los gastos de viaje y estadía nos establece, porque en el artículo 10, en el numeral 6, nos habla acerca de estas condiciones, ¿no? De los gastos de viaje. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Esto en el reglamento, ¿no? Lo que está marcado está en el reglamento. ¿Y qué nos dice? Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación de ingresos. Entonces, miren, condiciones específicas, ¿sí? Condiciones específicas para que este costo y gasto sea deducible. Por ejemplo, pongamos aquí el nombre del gasto, ¿no? Gasto de viaje y estadía. ¿Cuáles son entonces las condiciones? La primera condición aquí de entrada, ¿qué me dice? Que sean necesarios para la generación de ingresos, es decir, que si yo me voy de vacaciones y quiero cargarle eso al gasto de viaje, ¿será deducible o no? ¿Verdad que no? Sino que eso debe ser para la generación de ingresos, nos dice, ¿verdad? Permita generar ingresos, ¿verdad? Entonces, ese viaje, esa estadía que yo hago a otra ciudad, a otro lado, a otro país, no sé, deben generar ingresos, ¿verdad? Es decir, me voy a reunir con clientes importantes para una posible venta, o una venta que voy a realizar. Me voy a otra ciudad para vender mis productos, ¿sí? Yo soy vendedor y me voy a otra ciudad, por lo general así trabajan las grandes empresas, ¿no? Donde tienen trabajadores por zonas. Es decir, mi domicilio tributario es en Pichincha, en Quito. Muy bien. Yo como empresa contrato a otras personas de vendedores para que ellos vayan a Chimborazo, Tungurahua, Pastaza, etcétera, ¿no? Bolívar, etcétera. Y ellos van a generar ingresos, ¿verdad? Van a generar ventas. Por lo tanto, esas ventas se traduce a ingresos de fuente ecuatoriana, ingresos grabados. Por lo tanto, la primera condición que nos pone este artículo, este numeral, ¿qué nos dice? Que para que un gasto de viaje y estadía sea deducible, sea que permita generar ingresos, ¿sí? Ese viaje que tú estás haciendo permita generar ingresos, viaje tuyo de tus trabajadores, permita generar ingresos. De entrada me da esa condición. Y estos gastos se deben encontrar debidamente sustentados en comprobantes de venta. Lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros como vimos las condiciones generales, ¿verdad? De todos los costos y gastos, nos decía que un gasto o un costo debe estar sustentado con comprobantes de venta. Y en este tipo, en este numeral, vuelve y me repite, me dice muy bien, como tú vas a realizar un gasto de viajes,
esos gastos que tú incurras deben estar respaldados con comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. Entonces podemos añadirle aquí también, ¿no? Respaldado por comprobantes de venta, ¿sí? Tenemos otra condición. Esta condición prácticamente abarca todo, ¿sí? Pero aquí nos vuelve y nos repite en este numeral 6. Y también aquí nos pone la condición importante de este tipo de gasto, ¿no? Miren lo que dice a continuación. No podrán exceder, los gastos de viaje no podrán exceder del 3% del ingreso grabado del ejercicio. Y en el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los 2 primeros años de operaciones. Aquí nos da una condición y un beneficio, ¿sí? ¿Cuál es la condición? Los gastos de viaje no podrán superar el 3%. Perdón, estoy utilizando mal el término, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como empresa sí podemos superar tranquilamente el 3%, sino que nos dé limitante, es decir, de los ingresos grabados que tú tengas, hasta el 3% será deducible. Si tú superas eso, será no deducible, ¿sí? A eso hace referencia esto, porque contablemente yo puedo utilizar muchísimos gastos de viaje, ocupar bastante gasto de viaje, ¿sí? Sino que la normativa tributaria, lo que les decía ayer, hay que complementar. La parte contable es algo, ¿no es cierto? Donde yo registro todas las transacciones, los hechos económicos que se hayan generado en un periodo establecido. Pero la parte tributaria es la que me pone condiciones ilimitantes. Y aquí es donde me pone una limitación, mire, y me dicen, no podrán exceder del 3%. Es decir, que yo llego al 3% y ya no puedo utilizar nada. Ya no le mando a mis trabajadores, a mis vendedores, a que vayan a otras ciudades a generar ingresos, ¿verdad? O posibles ingresos. Entonces, esta es una limitante, es una condición nada más que me pone la normativa. Miren, no podrán exceder del 3%. Entonces, lo correcto que yo debería poner aquí es, para que sea deducible el gasto, no debe superar el 3%. Y si supera el excedente, ¿verdad? La diferencia será no deducible. ¿Sí? Así nomás será. Pongámosle aquí. Si supera, no será deducible. Listo. Si me hago entender hasta ahí o estamos con alguna duda, a ver, o estamos claros. Y aquí con doble asterisco, ¿qué les pongo? El beneficio, ¿no es cierto? Porque aquí de igual manera pone un beneficio. Y dice, si son sociedades nuevas, si son sociedades nuevas, podrá utilizar la totalidad del gasto viaje, del gasto viaje, ¿no? En los 2 primeros años nos establece de operaciones, ¿sí? A partir del tercero ya se aplica la norma general, lo que establece aquí el limitante, ¿sí? ¿Me hago entender hasta ahí o tenemos alguna duda? A ver, quiero que me indiquen, por favor. Solamente quiero que ustedes vayan verificando, ¿no? Cómo es que la normativa nos establece justamente las condiciones. Como yo les digo, la parte contable, chévere, yo cojo y gasto, pongo los rubros que sean necesarios para registrar en mi parte contable, porque efectivamente se está incurriendo en ese gasto. Pero en la parte tributaria, ese gasto que yo puse, debo analizarlo y verificar las condiciones, porque yo les hablé algo de conciliación tributaria, en donde vamos a verificar los gastos deducibles, no deducibles, vamos a hacer el juego ahí, ¿no es cierto? Donde vamos nosotros ya a analizar la parte tributaria que intervino en la parte contable también, con las condiciones que me establece la normativa. Entonces, mire, debemos cumplir estas condiciones para que sea un gasto deducible. Por ejemplo, como les decía, si superamos el 3%, y les voy a poner por aquí un ejemplo, miren, un ejemplo les voy a poner aquí. El señor Carlos Pérez
durante el 2023 generó ingresos grabados por $200,000. $200,000. Incurrió en gastos de viaje del personal por, pongamos aquí, $75,000. ¿Ya? $75,000. Este es el ejemplo. Miren, un pequeño ejemplo chiquitito aquí. Primer paso que me dice que tome en consideración el ingreso grabado, por eso les he puesto aquí. Entonces, ¿cuál ha sido el ingreso grabado? El ingreso grabado ha sido de $200,000. $200,000, mire, $200,000. Muy bien. ¿Qué me dice la normativa? Mire, que será deducible que el gasto de viaje y estadía, ¿cuánto será? Me dice que será de hasta el 3% deducible, ¿verdad? 3% será deducible entonces. Entonces, miren por aquí. Verifico cuánto es el 3% que me pone aquí. Me dice que es $6,000. Mire, aquí bajémosle un poco, ¿ya? No importa. Pongámosle 15,000, no importa. Pero miren, el tope me dice que es el 3% del ingreso grabado. Aquí me dice clarito, no podrán exceder del 3% del ingreso grabado del ejercicio. El ingreso grabado es 200,000 y el 3% del gasto de viaje me da la limitante hasta $6,000. $6,000 será deducible, ¿no es cierto? Y aquí pongamos, ya no le pongamos esto. ¿Y la diferencia cuánto es? De lo que yo incurrí en el gasto, porque el gasto efectivamente en la parte contable es 15,000, no es 6,000, es 15,000. Solamente que de los 15,000, 6,000 será deducible y la diferencia, 15,000 menos los 6,000, es decir, $9,000 será no deducible. ¿Sí ven? Así entonces nosotros debemos ir verificando la normativa, lo que nos establece. Justamente aquí en la normativa hay limitantes, hay condiciones que me pone, pero también nosotros debemos conocer porque existen beneficios, ¿sí? Existen beneficios que me da y miren, ¿qué tal si nosotros somos una nueva empresa y no conocemos lo que me establece aquí como beneficio que les estoy señalando? Nosotros podemos utilizar la totalidad, nos dice, del gasto, si somos unas sociedades nuevas y en nuestros 2 primeros años de operaciones podemos utilizar la totalidad del gasto. Es decir, los 15,000 sería deducible si somos una sociedad nueva. Entonces, miren, así funciona esto de las deducciones, donde me ponen las condiciones, ¿verdad? La normativa mismo me pone las condiciones. ¿Estamos claros con este pequeño ejemplo? ¿Qué opinamos? A ver, ¿estamos claros o tenemos alguna duda? A ver, quiero que me indique. Confirmen ahorita, por favor. A ver, estamos claros, Abel, Beatriz, Dina. Estamos claros para poder avanzar. Confirmen, por favor. A ver, digan algo, hablen. Aquí en el chat me han puesto, ¿qué me ponen? Me ponen, sí, muchas gracias. Bueno, avanzamos entonces. Ah, bueno, miren, aquí yo ya les desglosé, ¿no? Lo que decía el artículo 10 numeral 6 acerca de los gastos de viaje. Pero, como yo les dije,
la ley es un poco general, ¿no es cierto? Donde me dice, sí se hace, eso debes hacer. Pero en el reglamento y es un poco más específico y me dice, muy bien, así debes hacerlo. Y mire, me da un poquito más de detalle. Veamos qué nos dice justamente aquí. Déjeme ver qué artículo es. Es el artículo 28 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno en el literal I. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Mire, que los gastos de viaje y hospedaje y alimentación realizados por empleados y trabajadores del sector privado y de las empresas del sector público, sujetas al pago del impuesto a la renta, que no hubieran recibido viáticos por razones inherentes a su función y cargo, estos gastos estarán respaldados por una liquidación que presentará el trabajador, funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta cuando proceda, según la legislación ecuatoriana y otros documentos de los demás países en los que se incurra en este tipo de gastos. Dicha liquidación deberá incluir como mínimo la siguiente información: el nombre del funcionario, del empleado o trabajador que viaja, motivo del viaje, periodo del viaje, concepto de los gastos realizados, número de documentos con el que se respalda el gasto y valor. En caso de gastos incurridos dentro del país, los comprobantes de venta que los respalden deben cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de venta. ¿Sí? Ahí me dice entonces cómo yo debo hacer. Claro, yo me voy de viaje, debo pedir comprobantes, pero debo realizar esto, lo que me dice por aquí, mire. Una liquidación que presentará el trabajador, porque él se está yendo de viaje, ¿no es cierto? ¿Qué tal yo le mando, ándate a Esmeraldas, a Guayas, y realiza ventas por allá? Muy bien, yo te doy el dinero, te estoy cubriendo el gasto de viaje, de la estadía que tengas allá, para que me generes ventas, pero cuando tú vuelvas, realízame esta liquidación, ¿no es cierto? Donde tú vas a presentar todos los comprobantes en los que incurriste como gasto, ¿no es cierto? Para nosotros también tener en consideración y de respaldo y para el archivo, ¿sí? Porque miren, por ahí me dice el concepto de los gastos realizados, el motivo del viaje, mire, y es necesario colocar el motivo del viaje, ¿no es cierto? Viaje de ventas o reunión con posibles compradores. ¿Por qué? Porque aquí nos decía en el artículo, perdón, en el numeral 6, ¿qué nos decía? Que sean necesarios para la generación de ingreso. Y eso es lo que nosotros queremos verificar, ¿sí? Que se cumpla. Y eso es lo que el SRI va a verificar también, porque así nos establece la normativa como una condición específica, ¿sí? Entonces, miren, así es como va funcionando esto de las deducciones. Y como les digo, también de los beneficios, porque ahí también hay beneficios. Ya vamos a leer un poquito más cuando entremos al gasto de salarios, ¿no? Ahí también existen beneficios que nosotros podemos considerarlos. Déjenme ver. Aquí estamos. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente y nos dice 7. La depreciación y amortización, mire, la depreciación de la propiedad, planta y equipo y amortización conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria y a la técnica contable, nos dice, así como las que se conceden por obsolencia y otros casos en conformidad a lo previsto a esta ley o su reglamento. Yo les hago una pregunta, a ver, aquí está Bel, Beatriz y Dina. Los vehículos, ¿en cuánto tiempo se deben depreciar? A ver, los vehículos o los edificios o los equipos de cómputo. A ver, ¿en cuánto tiempo se deben depreciar estos activos fijos? ¿Qué nos dice Abel? ¿Qué nos dice Beatriz? ¿Qué nos dice Dina? En 10 años. En 10 años. ¿Qué pero? ¿Cuál se va a depreciar en 10 años? Los vehículos. Ya. ¿Quién más nos dice? A ver, ¿qué nos dicen? A ver, ¿qué nos pueden decir? Ayúdame con la lectura del numeral 6, ¿ya?
y del literal A. ¿Algún compañero? A ver, algún compañero que me ayude con la lectura del numeral 6 del reglamento es esto, ¿no? A ver si me dio con la lectura, por favor. ¿Quién está conectado por aquí? Abel, Beatriz, Dina. Ayúdame con la lectura aquí. Listo, si no vamos a leer, entonces para la próxima semana me leen esto, ¿no? El numeral 6 de lo que les establecía del artículo 28 del reglamento, hacen la lectura de eso, ¿no? Del artículo 28 del reglamento, ¿sí? Esto de la depreciación dejamos entonces, si no hay alguna lectura. Por aquí en el numeral 8 también nos establece la amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto en el artículo 11. El numeral 9 nos habla ya acerca de los salarios, pero eso quiero dejar para la semana próxima porque vamos a hacer de igual manera un desglose, ¿sí? Entonces, en vista de que no queremos leer ni aprender, nos vemos la próxima semana.